Hola, bienvenidos a Conversaciones F, una vez más, un espacio para conocer historias, reflexiones e ideas sobre el liderazgo del presente y del futuro. Aquí provocamos conversaciones poderosas con hombres y mujeres, líderes empresariales que están generando transformación desde diferentes organizaciones en Colombia, Latinoamérica y España. Y hoy tenemos un invitado quien es Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y quien es además una organización afiliada a la Comunidad F. Juan Pablo es economista de la Universidad de los Andes, también tiene un máster y un doctorado en economía, tiene una amplia experiencia en diferentes organizaciones como el BID, también asesor del Ministerio de Hacienda, en el Fondo Monetario Internacional, en Fogafín, y actualmente es el presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas y lleva ya 15 años como CEO en esta organización. Así que, Juan Pablo, bienvenido. Hola Juan Martín, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Juan Pablo, y a nosotros nos gusta iniciar también esta conversación con una pregunta muy personal, una pregunta que además nos habilita a conocer un poco las entrañas detrás del líder con el que estamos conversando. Y esta pregunta, que tal vez te la han hecho en otros contextos, es, ¿quién es Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo es un optimista, un enamorado de hacer cosas que mejoren el bienestar de las personas y una persona que valora mucho su vida familiar. Estoy casado con Pilar, tenemos 3 hijos, ya están todos universitarios, entonces cada vez tenemos más tiempo para nosotros. Y eso, me gusta trabajar por pensar en mejorar la calidad de vida de las personas en todo lo que hago. Y en algo que para mí es importante es mejorar la vida de las personas, aunque las personas no sepan que estamos trabajando para mejorarles la vida. Ese es Juan Pablo Córdoba. Genial. Juan Pablo, esta conversación que nos reúne hoy está propuesta desde el liderazgo del futuro. Estamos en un contexto completamente cambiante. Lo hablábamos en alguna conversación previa sobre lo que involucra el futuro, incluso desde una misma mirada de ustedes, digamos, financieros y entendiendo, digamos, pues como las movidas bursátiles también. Y en medio de este futuro empieza a haber algo que es muy relevante y es cómo los líderes se empiezan a preparar para ese futuro. Y para poder, digamos, entrar en esa conversación, a mí me gustaría iniciar preguntándote como una pregunta de base alrededor de cuál consideras que es tu definición de liderazgo, cuál es esa aproximación que te conecta desde el liderazgo. Bueno, para mí el liderazgo es inspiración. Digamos que es difícil liderar a la gente o a alguien si tú no estás inspirando a esas personas. Entonces, para mí, creo que el tema más importante es la inspiración. Yo creo que hoy en día los líderes tienen que tomarse en serio el tema del propósito superior de las organizaciones. Y en ese propósito superior de las organizaciones está precisamente cuál es mi razón de ser en la vida, cuál es mi razón de ser en el ecosistema donde estoy, cuál es la razón de ser en la sociedad de esta empresa, qué es lo que quiero lograr y cómo voy a tocar la vida de las personas y voy a transformar la vida de las personas. Entonces, pues inspiración en primer lugar y esa conexión permanentemente con qué rol quiero jugar y quiero que la gente reconozca en mí como persona y como organización. Yo le digo mucho a mi gente que uno no es líder, digamos, por decreto o por resolución. Yo no digo yo voy a ser tu líder. O sea, la gente realmente es la que decide si quiere seguirlo a uno o no. Y uno será un buen líder en la medida que muchas personas lo sigan. Entonces, es imposible que eso se logre si no hay inspiración. Entiendo, Juan Pablo, y mencionaste un componente que para nosotros desde Inspire y la comunidad F es vital y es el propósito superior. ¿Cómo has logrado movilizar a tu equipo de líderes y también a las personas que a lo largo pues, de tu trayectoria profesional has estado en contacto para que empiecen a abordar y a conectarse con ese propósito superior? ¿Qué has encontrado de pronto en estas interacciones
que termina siendo útil o de pronto relevante en esta conversación sobre liderazgo y propósito superior? Pues yo te diría que, eh, digamos, lo fundamental es que esto es parte de mi esencia. O sea, como te decía, para mí construir un mejor país, un mejor mundo, una mejor región para los ciudadanos es algo que de verdad es muy importante y en todos los trabajos que he tenido siempre he ido más allá. Digamos, no es hacer la tarea que tienes frente a ti y que esa es tu misión y que te van a evaluar al final del año, sino realmente qué es lo que voy a lograr más allá de hacer mi trabajo. O sea, cómo a través de mi trabajo voy a lograr tener un impacto que trascienda a la persona, al grupo, a la organización y que realmente toque la vida de las personas y de las familias. Y eso te digo, no de mi rol actual, sino en todos mis trabajos siempre he pensado en eso. Y en eso entonces esta conversación de hoy que habla del propósito superior, pues para mí es parte de la esencia del liderazgo, pero calza muy bien con las conversaciones que estamos teniendo hoy en día. Yo creo que hoy se espera de las empresas precisamente que tengan esa conciencia de qué más quieren lograr, no solo para los resultados empresariales, sino para la sociedad y la comunidad que atienden, a sus clientes o todos los grupos de interés. Y esa conversación se ha vuelto además fundamental para enamorar a los profesionales. Hoy en día la competencia por el talento, la competencia por los profesionales es tremenda y si tú no estás conectado con ese objetivo de lograr, digamos, que haya una contribución hacia un mejor planeta, va a ser difícil atraer personas talentosas hacia tu organización. Entonces, todas estas conversaciones empiezan a calzar, a hacer sentido. Pero lo bonito para mí es que honestamente no ha habido ningún cambio de la esencia de la persona que soy y del tipo de liderazgo que me gusta ejercer. Genial. Mencionabas un tema clave y es alrededor de cómo fidelizar ese talento, cómo atraer talento también. Y una de las variables que pues está identificada como clave en esa interacción es justamente el rol del liderazgo con sus equipos de trabajo. Y cuando pues contamos con múltiples líderes, es clave poder tener un modelo de liderazgo que termina siendo como esa hoja de ruta común, un entendimiento común y también pues como un set de creencias y de intenciones compartidas alrededor de un modelo de liderazgo compartido. ¿Ustedes están alineados bajo algún modelo de liderazgo específico o cuál es, digamos, el propio modelo de liderazgo con el que se identifican en la Bolsa de Valores de Colombia? Sí, y tienes razón y tal vez no te comenté, digamos que uno de los retos precisamente es, digamos que todos los líderes de la organización compartan la visión y en particular, y más importante, el estilo de liderazgo. Eh, este tipo de conversaciones yo te diría que son muy de la esencia, o sea, o tú crees de verdad profundamente en esto o la cosa no va a funcionar. Entonces tiene que ver mucho con las creencias, eh, porque digamos que si bien hay unos temas de disciplina y de adquirir competencias y adquirir habilidades, tiene que haber una convicción. Entonces yo creo que el trabajo más importante que hay con el equipo de liderazgo, digamos, el nivel, digamos, gerencial principal de una organización, lo primero es construir esa convicción que este es el único camino, que no hay un camino distinto que inspirar y movilizar a la organización desde, digamos, desde ese liderazgo genuino. Y ahí evidentemente hay diferentes hábitos, diferentes, digamos, apegos culturales y también de creencias, digamos, de las diferentes personas. Y eso no es fácil, o sea, evolucionar a las personas para que suscriban este tipo de conversaciones no es fácil, pero cuando una persona lleva tantos años como yo en una organización, eso empieza a volverse parte de la conversación del día a día y se vuelve natural. Entonces, yo me considero un afortunado que hemos logrado construir en la organización pues un compromiso digamos, con el propósito superior, con la razón de ser de la organización, siempre pensar en el desarrollo económico y financiero del país, en mejorar el bienestar de las personas y que eso se hace contagiando, digamos, a las personas. Ahora, esto requiere, como te decía también, pues metodología y disciplina. Una cosa es pues, la convicción y los valores, pero otra cosa es los hábitos de las personas. Entonces, en ese sentido, sí hemos escogido la metodología de Barrett, que para mí es espectacular porque precisamente pone de presente a los líderes que todos esos atributos que tradicionalmente hemos pensado
que son los atributos de un líder, están allí, pero son, digamos, como la cuota inicial. O sea, eso es la razón por la cual tú estás en tu cargo, pero eso no te hace un gran líder. Y para ser un gran líder tienes que entonces llegar precisamente a la inspiración, a la trascendencia y al impacto más allá, digamos, de tu rol. Entonces, creo que la metodología de Barrett es muy buena porque le permite a los líderes identificarse en lo que saben que es los atributos de un líder, pero también les pone de presente y hace evidente que hay unos retos más allá y que con toda seguridad no tienen todas esas competencias, todas esas habilidades y que tienen que trabajar hacia ello. Y para trabajar hacia ello se necesita disciplina y, digamos, crear una cultura de seguimiento, de metas, de actividades, etc. Entiendo. Mencionaste recientemente en estas últimas dos respuestas una palabra importante alrededor de los hábitos. ¿Cuáles son, digamos, hábitos que ustedes tienen dentro de la organización de ustedes alrededor de la conversación de liderazgo o alrededor misma del modelo de liderazgo que de pronto nos puedas compartir? Claro, no, encantado. Como te digo, yo creo que pues, lo primero es generar conciencia, elevar los niveles de conciencia para que todos los líderes sean conscientes, digamos, de que tienen unos grandes atributos, pero que les faltan otros y que hay que trabajar en desarrollarlos. Entonces, elevar ese nivel de conciencia es importante, por eso hacemos estas evaluaciones que pueden ser anuales o cada 2 años de cómo van, digamos, en su evolución. Pero hacemos un trabajo muy juicioso con seguimientos trimestrales, donde tenemos una ceremonia donde nos reunimos con el líder en una sesión, digamos, individual, eh, reforzado con consultores externos y con, digamos, las personas de gestión humana del grupo y conversamos, digamos, sobre su estilo de liderazgo, cómo lo están viendo los pares, cómo lo están viendo las personas subordinadas, cuáles eran los compromisos que había adquirido para mejorar en sus habilidades y competencias y le hacemos seguimiento. Y entonces, como te digo, esto requiere persistencia, disciplina, seguimiento y sobre todo metas concretas. O sea, se busca que haya una evolución real, objetiva y medible de esos atributos, digamos, de liderazgo de nuestras personas, de las personas que trabajan con nosotros. Entiendo. Y de cara, digamos, a ya un aspecto individual de acompañamiento y sobre todo la generación de ese vínculo a nivel individual del líder con sus equipos de trabajo, en tu experiencia y también, digamos, aquí puede ser desde la mirada tuya en tu estilo de liderazgo a nivel individual o también desde el modelo de liderazgo de la bolsa, eh, y es ¿qué consideras que mejor funciona para inspirar a los equipos de trabajo? Bueno, yo creo, o sea, dos cosas te diría. Lo primero y que tal vez no mencioné en el anterior es nosotros estimulamos que nuestros líderes hagan la misma ceremonia que hago yo con mis líderes, ¿cierto? Con las personas que trabajan directamente conmigo. O sea, lo que hacemos es que es como una cascada, digamos, en toda la organización donde cada líder entonces se reúne con los líderes que tienen personas a cargo en su área y a su vez esas personas que tienen personas a cargo en su área se mueven, se movilizan de la misma manera. Entonces, esas digamos, ceremonias las repetimos a lo largo y ancho de la organización. Ahora, en lo que mencionas, pues, de nuevo creo que construir una historia en la cual, digamos, todas las personas se puedan sentir identificadas en cuanto a cuál es el propósito de la organización, qué es lo que queremos lograr y cómo con cada una de las iniciativas, con cada uno de los proyectos que tenemos, estamos apuntándole a pegarle, digamos, apuntándole a avanzar en esa visión de ese propósito superior y cómo en el trabajo individual de cada persona se está contribuyendo a ese logro, a ese logro. Eso no es fácil, eso no es un tema de una sola conversación. Esto es un tema de primero construir la historia y segundo repetirla y repetirla y repetirla hasta que se vuelva parte de la cultura. Pero es un proceso y no es para nada sencillo. Entiendo. De hecho, me activas una pregunta adicional con una de tus pasiones que has mencionado de construir un mejor país, una mejor región. Y justamente hay un reto muy grande y es cómo hacemos que más líderes empresariales, pues incluso piensen así como tú, en donde eh, hay una conversación estructurada, fluida y además genuina alrededor de componentes como
propósito superior, el cuidado de las personas, el acompañamiento y el desarrollar a que los individuos puedan sacar su mejor versión. Y me genera una curiosidad y es, y aquí también como en modo pregunta, inquietud, que esa es desde Inspira nuestra tarea y es cómo llevamos a que cada vez más empresas estén alineadas bajo una mirada consciente, que de hecho es el primer paso que tú mencionas como el, los hábitos para que desde el modelo de liderazgo de ustedes, los líderes empiecen a enrutarse bajo el mismo enfoque. Y es cómo logramos que más empresarios en Colombia y en Latinoamérica empiecen a entender que este, esta es una alternativa viable y que no es solo de pronto de visiones románticas o de visiones netamente de recursos humanos, sino también cómo hacemos para que elevemos estas conversaciones que muchas veces se quedan en recursos humanos, para que más CEOs a nivel Latinoamérica, Iberoamérica, eh, compartan esta visión. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo primero que te diría es que pues en el mundo de hoy difícilmente un líder de una organización se va a poder esconder tras, digamos, los hábitos, eh, digamos, tradicionales históricos. Por ejemplo, y te pongo un tema, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad es hoy algo que tiene que hacer digamos, parte esencial de la estrategia de cualquier organización. O sea, no hay una organización que hoy en día pueda plantearse una estrategia a 5 o 10 o más años si no tiene incorporado el tema de sostenibilidad. Entonces yo creo que esas conversaciones se están dando y se están dando de manera natural y todos tenemos que ser más conscientes del rol que tenemos, digamos, de nuevo en la comunidad, en la sociedad, en el planeta. Y la pandemia también nos ha, digamos, puesto de presente que no se trata solamente del rol de las personas en la organización, sino que tenemos que pensar de manera mucho más integral en el rol de las personas dentro y fuera de la organización, dentro y fuera del trabajo. Entonces, tenemos que pensar en esos colaboradores de una manera mucho más integral, qué le está afectando en su familia, cuáles son las preocupaciones que tiene, cómo le podemos dar el apoyo y cómo de pronto la visión tradicional del trabajo de pronto no suple la totalidad de sus necesidades y tenemos que, digamos, adecuar, digamos, que será la oferta laboral, si se quiere, a las verdaderas necesidades o las necesidades que se han puesto mucho más eh, visibles a raíz de la pandemia. Entonces, pues lo que te diría es, yo creo que aquí eh, no hay una ciencia exacta y también creo que todos estamos aprendiendo. Digamos, esto, cuando tú me hablas del liderazgo del futuro, pues creo que te puedo hablar del liderazgo del presente. No sé qué va a pasar en 3 años en el planeta, con lo cual es difícil hablar del futuro. Pero lo que sí es que las cosas están cambiando muy rápido y que las organizaciones nos tenemos que adaptar y adecuar. Te entiendo y de acuerdo con que el futuro es completamente incierto. De hecho, pues evidentemente en los últimos 2 años creo que esa ha sido una de las mayores lecciones que hemos tenido. Y en medio de esta incertidumbre que hay, de alguna manera visualizar el modelo y sobre todo también dárnoslas un poco de hacia dónde va el futuro. No sé si, y te hago una invitación, es a que visualizáramos cómo sería, cómo crees que vaya a ser el futuro del liderazgo. Y a propósito de esta misma conversación, ¿qué habilidades se van a requerir de aquí a 5 años un líder, un CEO de una compañía que pues esté enfrentado digamos, a un contexto completamente, como lo venimos diciendo, incierto y ambiguo, pero que de pronto desde tu experiencia y amplia experiencia veas que de pronto hayan algunos patrones o que se mantengan o que vayan evolucionando de acuerdo pues como al mismo, a tu misma lectura. ¿Qué crees Bueno, que va a pasar en el futuro con respecto al liderazgo? yo te diría dos cosas. Lo primero es empatía. Yo creo que en las conversaciones de hoy necesariamente los líderes tienen que desarrollar mayor capacidad de ser empáticos y mayor empatía. Lo que te decía ahorita de la pandemia, o sea, creo que tomamos conciencia que aparte de empleados, trabajadores, colaboradores, las personas que trabajan con nosotros son pues miembros de familia, padres, hermanos, hijos,
y si no somos conscientes de su realidad familiar, los problemas o las vivencias que las personas están teniendo en su entorno, pues se van a transportar a la organización y la organización no va a tener la posibilidad, digamos, de aprovechar de manera eficiente, digamos, esos recursos. Entonces, yo creo que el tema de empatía va a ser un tema obligado en la conversación hacia adelante del liderazgo eh, y creo que ya lo estamos viviendo. Como te digo, estamos aprendiendo. Yo creo que nadie tiene esto resuelto. Es también un poco de ensayo y error. Ahí te diría también hay un reto grande y es que muchas veces los trabajadores tienen ansiedad. Es difícil poderle dar todas las respuestas a la velocidad que los trabajadores quieren escuchar. Y digamos que te lo digo por vivencia propia, digamos, en la pandemia. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero implementarlas no es tan fácil y dar respuestas, digamos, de manera certera y contundente y en los tiempos que la gente espera no es fácil. Y a veces como líderes tenemos que decir, mire, la verdad es que todavía no sé, todavía no tengo los elementos. O sea, que como ciudadanos queremos consumir las cosas y relacionarnos con los proveedores de servicios o de productos de una manera digital, no podemos llegar a una organización a trabajar de una manera, digamos, análoga, una manera del siglo pasado. Tenemos que estar totalmente a tono con esa conversación digital, tanto en la conversación entre nosotros en la organización como cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Y en particular ser muy conscientes de qué es lo que los clientes están queriendo ver de nosotros y cómo quieren relacionarse con nosotros. Y decía que eso requiere también formar en competencias digitales a las personas de la organización. No todas las organizaciones las tenemos o todas las áreas de la organización las tienen y hay que trabajar de nuevo con disciplina, pero con ese foco de adquirir esas habilidades digitales. Total. De hecho, me hiciste acordar de un estudio que salió recientemente del Foro Económico Mundial, en donde hicieron desde el área de futuro del trabajo, que tienen todo un laboratorio de futuro del trabajo, hicieron una encuesta en 1.500 organizaciones de las más grandes del planeta y les preguntaban a los líderes de talento humano qué tan preparados estaban para adaptarse y saber usar todas las herramientas de tecnologías exponenciales que estaban llegando y encontraron solo el 18% de los líderes de talento humano, este era un enfoque específicamente en talento humano, y esa cifra, pues siento que está muy alineada con lo que mencionas alrededor de todo lo que involucra, sobre todo estar preparándose con esas nuevas habilidades digitales para afrontar el cambio que se viene. Y sin duda es algo que desde el futuro del trabajo pues empieza a estar dentro del radar y obviamente para los líderes de las otras áreas. Pero Juan te diría que Pablo, no es solamente en talento humano, te diría que en correcto. muchísimas áreas de la organización, de todas las organizaciones, vas a tener ese tipo de mediciones y de vacíos y hay que trabajar en ello. Ahora, lo otro que te diría, que me lo preguntaste hace unas preguntas y no te contesté, es, por ejemplo, el rol de gestión humana dentro de la organización. O sea, para mí, gestión humana hace parte del comité de dirección, hace parte de la definición estratégica de la organización y no tanto para mí, porque, digamos, yo como líder, digamos, tengo plena conciencia del rol que tiene que jugar gestión humana dentro de la organización, pero es más para irradiar con los demás líderes de la organización, que todos lo vean al mismo nivel. Muchas veces estos temas de gestión humana, al no hacer parte del comité de dirección, los vicepresidentes o los gerentes no le dan la importancia, porque dicen, yo soy importante, pero yo estoy en el comité de dirección, pero gestión humana no hace parte de esto, entonces es por allá algo de segundo o tercer nivel. Gestión humana tiene que estar, todo lo que es gestión de talento, tiene que estar, tiene que hacer parte integral de la estrategia de las organizaciones y tiene que hacer parte del comité de dirección de cualquier organización. Súper clave y alineado con lo que acabas de mencionar. De hecho, uno se da cuenta si para la empresa realmente es importante y estratégico el tema de la cultura y el talento, si en la junta directiva participa la cabeza de talento humano o no. Y creo que ese es un indicador clave que es determinante para uno determinar el compromiso y también, sobre todo, seguir elevando las conversaciones de talento humano y desde la cultura también a un nivel estratégico en la organización, porque lo es. No hay ninguna organización en el mundo que no dependa específicamente de personas para lograr sus resultados, ni siquiera las más evolucionadas tecnológicas o hasta las robóticas. Juan Pablo, ya vamos llegando un poco hacia el final de la conversación y a mí me gusta y como es la invitación a conversar, generamos un espacio para que también a partir de lo que ya hemos hablado o de cualquier tema relacionado, me hagas alguna pregunta que te surja
y que de pronto pues tengas en este momento. No, claro. Digamos que uno de los retos que tenemos en este nuevo mundo digital precisamente, y es que este tema de la no presencialidad en los puestos de trabajo. Yo creo que la gente se acostumbró a que puede trabajar remoto y las organizaciones estamos en ese debate de algunos valoramos la presencialidad, sabemos que no se necesita 100% de presencialidad, pero ¿dónde está el justo medio? Y también cómo lograr inspirar a las personas para que entiendan que para generar cultura y alineación de propósito, alineación de visión, propósito superior, etcétera, esa interacción personal es importante. Entonces, estamos en ese debate y quería preguntarte qué has visto que están haciendo las organizaciones para definir, digamos, dónde está esa línea, dónde se traza esa línea, qué porcentaje de presencialidad, se puede fijar un porcentaje o no se puede, cómo es el gran depende en la respuesta y qué están haciendo las compañías, porque yo creo que es una gran pregunta que estamos teniendo todos. Sí, pues justamente con lo último que mencionas, esta es una inquietud de todas las organizaciones. Hablaba en estos días con la vicepresidente de Sura, Luzma Velázquez, y ella decía, mire, en este momento no hay quien tenga las mejores prácticas, porque a todas las organizaciones, incluyendo Google, Facebook, Amazon, organizaciones que han trabajado mucho en sus culturas, están teniendo que replantearse las formas en las que van a seguir trabajando. Y creo que pues Colombia y Latinoamérica no es ajena a esta realidad. Estamos en un contexto en donde el mundo sin duda cambió y es algo que eso habilita que el cambio de la forma de trabajo es también inevitable. Y creo que de lo que hemos visto en las organizaciones que hacen parte de la comunidad EFE, muchas están volcadas al modelo de trabajo híbrido y en donde tienen un enfoque muy claro en mantenerlo por el próximo año, incluso como una medida inicial, pero también hay otro grupo que ya dijeron, nosotros continuamos ya de manera híbrida permanente, en donde lo que involucra es sobre todo dar la flexibilidad a que las personas puedan decidir qué es lo que mejor funciona para cada uno y para cada una, y adicional, entender desde sus líderes cómo empezar a alinear esto a nivel micro, porque pues muchas veces coordinar decenas o cientos de personas o miles de personas bajo un esquema flexible y libre se vuelve muy retador, pero ahí es donde la tecnología juega un papel clave, en donde el acompañamiento a través de herramientas tecnológicas que nos permitan identificar alrededor de los puestos de trabajo, cuándo ir, cuándo no ir, y sobre todo esto le apuesta a algo que se va a volver un componente clave en la conversación del talento para los próximos años y es la personalización de la propuesta de valor de cada organización con sus integrantes. Y esa personalización involucra conocer muy bien pues, cuáles son las aspiraciones y motivaciones de cada individuo. Y eso trasciende no solo la forma de trabajo, sino también incluso el bienestar. Entonces, por un lado, eso es como lo que hemos detectado. Y por otro, hay algo muy interesante y es cómo a partir de los rituales que las organizaciones generan desde su cultura organizacional, los afianzan en un modelo de trabajo híbrido y sobre todo crean nuevos rituales que les permitan entender pues cuál es el mejor modelo para conectarse, para verse y para encontrarse. Hemos visto que muchas organizaciones han convertido por completo sus oficinas en espacios de co-creación, en espacios de relacionamiento y de vínculo y prácticamente hasta lugares de irse a encontrar para generar un vínculo social. Y cada vez más yo siento que esto va a evolucionar y cada organización pues va encontrando su modelo, porque también tenemos por otro lado organizaciones que dicen vuelvo 100% a la presencialidad y pues ese termina siendo el ADN único de la organización y como las características de la organización y ya el talento se va a ir filtrando y va a ir escogiendo pues lo que más se conecte con sus intereses y con sus intenciones. Yo en particular creo que la propuesta de valor personalizada para sus integrantes va a ser el mayor diferencial de las culturas organizacionales y eso va a involucrar las formas en las que las organizaciones abarcan los modelos de trabajo híbridos, compartidos o remotos o presenciales. Y como lo dices tú, no hay nada escrito sobre piedra o nada hasta ciencia, nada hasta el momento en este tema de ciencia exacta,
pero sí vamos a poder seguir como aprendiendo y construyendo de la mano pues de organizaciones como ustedes y de otras que están en la comunidad EFI. Bueno, cuando tengas la respuesta absoluta, me llamas y me cuentas. Pues espero que por lo menos tengamos ideas, porque creo que aquí ni siquiera va a ser un modelo fijo, pero sí va a ser interesante, sobre todo, ¿sabes qué, Juan Pablo? Experimentar nuevas cosas. De Creo acuerdo. que la experimentación va a llevar, en estos días teníamos, el año pasado tuvimos una empresa en la comunidad F que compartió cómo estaban implementando la semana laboral de 4 días como una práctica cultural en donde lo hicieron en un piloto inicialmente de 3 meses y sus indicadores de productividad, servicio al cliente y ventas siguieron creciendo en el ritmo que esperaban. Y se dieron cuenta que en este momento podían hacerlo. Y tenían equipos en diferentes partes del mundo, en más de 10 países, y medido cuantitativamente, lograron identificar que era un modelo que les aplicaba para ellos. No necesariamente aplica para todas, pero es atreverse a probar nuevas formas de gestionar la organización y sobre todo pues en un mundo que cambió y va a seguir cambiando. Sí, yo diría que en lo que tú dices, pues una de las cosas que también hacia adelante va a ser clave es el tema de la flexibilidad, que tiene que ver con esto que tú estás diciendo. O sea, hay que ser flexibles y atreverse a experimentar, ¿no? Y también creo que ser franco con la organización. O sea, como te digo, nadie tiene la fórmula secreta, nadie lo tiene resuelto. Entonces es como poderle decir de frente a las personas, mira, estamos resolviendo estos temas, sobre esto tenemos claridad, sobre esto no tenemos claridad, y ya veremos cómo lo hacemos hacia adelante. La pregunta más difícil que nosotros estamos teniendo ahorita es, listo, está ok que el modelo híbrido quiera decir unos días en la oficina, unos días en la casa, pero la pregunta difícil es, ¿y cuando voy a la oficina, qué es lo que quieres que yo haga en la oficina que va a hacer la diferencia de que no esté en la casa? Esa pregunta, digamos, es difícil y hay que construirla con los líderes, porque también los equipos, digamos, va a ser muy diferente un equipo de tecnología, un equipo de innovación, o un equipo de operaciones, un equipo de producto, un equipo comercial. Va a ser muy diferente lo que vayan a hacer a la oficina. Y construir, digamos, la respuesta específica para cada equipo requiere trabajo y afinamiento con la gente que está más cercana, digamos, a esos equipos. De acuerdo, totalmente, y seguimos sintonizados, Juan Pablo, para ir viendo cómo evoluciona este tema que es clave. Unas preguntas de cierre ya para terminar, Juan Pablo, y enmarcando un poco hacia tu mirada también del liderazgo y algunas preguntas rápidas. ¿Qué libro te ha marcado recientemente? Que de pronto nos puedas compartir y las personas que nos ven y nos escuchan que puedan anotar. Juan Pablo recomendó este libro, voy a incluirlo dentro del listado del 2022. Ah, no, definitivamente, digamos, lectura obligada de Pandemia de Alejandro Gaviria, de Otro fin es posible. Creo que le abre a uno muchas reflexiones como ser humano, no tanto como profesional, sino como ser humano. Magnífico libro, corto, fácil de leer y muy agradable. Genial. ¿Qué líder admiras y por qué? Pues yo siempre admiré mucho a Bill Clinton, digamos, que de pronto hoy está un poco pasado de moda, pero Bill Clinton lograba construir consensos de lugares donde no había consensos. Y yo creo que ese es un gran atributo de un líder, es lograr construir un consenso donde se ve prácticamente imposible. Y creo que Bill Clinton logró eso en muchas ocasiones. Súper. Y la última, un hábito que recomiendes para ser buen líder. Yo creo que la honestidad. No sé si ese es un hábito, pero es Gran muy hábito. difícil, es muy difícil liderar digamos, desde la farsa. O sea, yo no puedo inspirar a las personas ni las puedo invitar a emular cosas que yo de verdad no siento y no creo. Entonces, lo primero para poder ser un líder efectivo es creérsela de verdad en la esencia lo que estás tratando de lograr, y eso es lo que va a lograr que conectes con las personas. Genial, genial, genial. Juan Pablo, qué gusto haber conversado contigo en este espacio. Eh, Siento que eres un líder que tiene unas visiones muy claras y también muy consistentes alrededor de los temas que involucran el liderazgo y adicional frente a la gestión de la cultura y el talento, lo cual me parece muy potente, sobre todo en un mundo como el que estamos, en donde cada vez necesitamos más líderes conscientes, más líderes empoderados de su propósito a nivel individual y también organizacional, y pues organizaciones que en este momento, como lo dices tú, construyen un mejor país y un mejor mundo.
Así que qué gusto haber estado contigo en este espacio y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. No, Juan Martín, a ti muchísimas gracias por la invitación y de verdad muy agradable la conversación. Estamos firmes para cuando quieras volvemos a conversar. Genial, genial. Juan Pablo, un gusto y que estés muy bien. Hasta luego. Un saludo a todos. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Muy bien, así terminamos entonces nuestra conversación F con Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, y en donde pudimos conocer diferentes visiones sobre el liderazgo del futuro. Recuerden, en nuestras redes sociales de la comunidad F pueden encontrar otras entrevistas y otras conversaciones F en donde hablamos sobre el futuro y conocemos nuevas visiones y también ideas que los pueden inspirar a ustedes para poder seguir diseñando ese futuro. Un abrazo y saludos y hasta la próxima.